Saludos, mi nombre es Nick Bruce Polanco Cravel. Soy participante de Derecho en la Universidad de La UAPA. En esta ocasión les haré una presentación para el trabajo final de Filosofía General y les voy a hablar de algunas virtudes que tiene el ser humano que se vuelven en gracia y en desgracia. Entre las virtudes de las que vamos a hablar hoy está la razón, la virtud de la existencia, la libertad, la convivencia y la muerte. La primera virtud de la que me gustaría hablarles es del razonamiento. El ser humano es el único ser capaz de razonar, es decir, somos los únicos conscientes que podemos pensar y gracias a ello modificar nuestro entorno para nuestro propio bien. Esto se convierte en una virtud ya que gracias al razonamiento podemos tomar mejores decisiones y eso nos ayuda a avanzar como especie. Pero al mismo tiempo la razón o el uso del razonamiento se puede convertir en una desgracia, ya que debido a que nosotros razonamos, también estamos conscientes de ciertas situaciones o realidades que no son del todo agradables, como lo son las enfermedades, el engaño, la muerte y entre otras desgracias de las que somos conscientes que vamos a vivir o estamos viviendo. Para mí, la razón es básicamente la base de todo el conocimiento, de todas las virtudes que tiene el ser humano. Gracias a la razón podemos avanzar y estar conscientes de ciertas decisiones que pueden ayudarnos en la vida, ya que al estar conscientes de que existimos, podemos tomar decisiones que otros seres no pudieran tomar. Por ejemplo, el hecho de saber que existimos nos permite aprovechar mejor las situaciones que se nos presentan en la vida. Pero al mismo tiempo, la existencia, el hecho de saber que existimos, se convierte en una desgracia, ya que sabemos que no somos seres externos y eso hace que nosotros mismos estemos conscientes de nuestras limitaciones. De las 5 virtudes, la virtud que más me ha impactado o que más me ha llamado la atención es la virtud de la existencia, ya que para mí, como bien decía nuestro facilitador de filosofía general, la existencia es solo aquel que está consciente de que existe. Porque para mí, como para muchos de ustedes, existe todo lo que podemos ver, tocar o oler. Todos los seres humanos, desde que nacemos hasta que morimos, somos libres. La libertad no es otro que tomar nuestras propias decisiones, queramos o no. Es decir, todos los seres humanos somos capaces de decidir y el hecho de poder decidir nos hace ser libres. Esto es una gracia, es una gran virtud, ya que nosotros, a diferencia de los animales, no actuamos por instinto. Nosotros
decidimos usando la razón, el razonamiento, y de esa manera usamos nuestra libertad de tomar decisiones para hacer que el entorno o que las situaciones cambien a nuestro favor. Pero esto es una desgracia al mismo tiempo, ya que estamos simplemente obligados a siempre tomar una decisión. Nadie está extenso a no tomar decisión, porque el simple hecho de decidir, no decidir, ya es una decisión en sí. La libertad es una virtud que yo me encuentro muy interesante, ya que realmente antes de haber investigado el tema, para mí como para ustedes, la libertad no era otro que no estar encerrado en un cierto espacio o poder decidir o poder simplemente tomar nuestros propios rumbos, sino que la libertad solo está en los humanos, ya que nosotros no decidimos por instinto a diferencia de los animales. O, por ejemplo, los objetos no son libres en sí porque ellos no deciden dónde quieren estar, cuándo y cómo. La convivencia. La convivencia es la virtud del ser humano de poder vivir, de poder convivir con otros seres humanos. Esta es una de las mejores virtudes que posee el ser humano, ya que nos da la posibilidad de poder ayudarnos entre nosotros, de poder apoyarnos, enseñarles al prójimo cómo continuar y cómo avanzar hacia el futuro. Y eso nos ha llevado muy lejos como especie. Pero la convivencia también tiene el problema de que hay un cierto punto en el que estamos tan obligados, la necesidad de convivir con otros seres humanos es tan fuerte que incluso tenemos que convivir con ellos también cuando no son de nuestro agrado. Por ejemplo, si tú tienes una cierta meta o estás en el trabajo, tienes que convivir con otros trabajadores, incluso si este no es de tu agrado. Y esto se convierte en una desgracia, ya que estamos conscientes de que debemos de convivir con esta persona y no hay otra elección. La convivencia es de esos temas interesantes, ya que el ser humano, aunque es bueno para convivir entre él, también ha tenido muchas dificultades a lo largo del tiempo para convivir en masas mayores de cierta cantidad. Por ejemplo, debido a este problema han surgido muchas guerras y han pasado muchas situaciones que han retrasado, por decirlo de alguna forma, el desarrollo de los seres humanos. Bueno, y por último les presento la virtud de la muerte. La muerte es un tema muy delicado y del que la mayoría prefiere evitar hablar, porque nadie sabe qué es lo que ocurre realmente a la hora de morir. La muerte es una virtud para el ser humano, ya que serán situaciones donde, por ejemplo, la persona está pasando por una situación muy difícil, de mucho dolor, por ejemplo, por alguna enfermedad terminal,
Y entonces es cuando la muerte se vuelve en su mayor virtud. Porque a la hora de morir, todo ese sufrimiento y todo ese dolor se habrá terminado. Pero la muerte también es una desgracia, porque la muerte hace que perdamos todas las aspiraciones a largo plazo. Hay muchas personas que deciden no hacer planes a largo plazo o no hacer planes conscientes de que no podrán ver terminado, sino que tendrían que pasárselo a las siguientes generaciones por el simple hecho de saber que va a morir. Y esto se vuelve una desgracia, ya que nos impide avanzar como especie. Hay muchas situaciones donde si se hubiera decidido algo a pesar de saber que no se va a disfrutar de esta decisión en carne propia, se hubieran creado muchos avances. El tema de la muerte es algo en lo que no he pensado mucho personalmente, pero yo diría que la muerte debería ser un tema que se normalice con el paso del tiempo, ya que vivir con miedo a la muerte no es vivir. Estas 5 virtudes que acabo de hablar se relacionan entre sí con el existencialismo, ya que, por ejemplo, solo y cuando estamos vivos usamos la razón. Solo y cuando existimos somos libres de decidir, por ejemplo, dónde y cómo estar. Solo y cuando existimos estamos conscientes de que vamos a morir. Y no hay otra forma de convivir con otros seres humanos que existen más que existiendo o viviendo, porque a la hora de morir dejas todas las virtudes y por ende dejas toda tu existencia, porque solo existe aquel quien está consciente de que existe y quien está muerto no tiene conciencia. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado mi presentación sobre las 5 virtudes del ser humano. Y recuerden, solo existe aquel que sabe que existe. Muchas gracias.